Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y a nosotros nos tocó presentar la prueba de Shapiro-Wilk. Mi equipo está conformado por su servidor Martínez Estrada Arturo Adiel, Pérez Guzmán Axel Yael, Quintero López Reyes Josué, Ramírez Salazar Luis Fernando y Río Cervantes Georgina Anaí. Para empezar, debemos definir las pruebas de bondad de ajuste, ya que son ampliamente utilizadas en diversas áreas de la ciencia para llevar a cabo análisis de datos categóricos. Las pruebas de bondad de ajuste son pruebas de hipótesis para verificar si los datos observados en una muestra aleatoria se ajustan con un nivel de significancia a determinada distribución de probabilidad, ya que éstas se utilizan en situaciones donde se requiere comparar una distribución observada con una teoría o hipotética, y esto nos puede servir para compararla con datos históricos o con la distribución conocida de otra población. En estadística, el test de Shapiro-Wilk se utiliza para contrastar la normalidad de un conjunto de datos y se plantea como hipótesis nula que una muestra de X1, X2 y terminando con XN proviene de una población normalmente distribuida. Fue publicado en 1965 por Samuel Shapiro y Martin Wilk y se considera uno de los test más potentes y sencillos para el contraste de normalidad. La única condición es que el tamaño de la muestra debe ser igual o menor a 50 y además debe de ser par. El contraste que se desarrolla en esta sección recibe el nombre de Shapiro-Wilks. El método consiste en comenzar ordenando la muestra de menor a mayor, obteniendo el nuevo vector muestral. ¿Le puedes cambiar, por favor? El estadístico del test se evalúa con la sumatoria de AI por XI y todo esto se eleva al cuadrado, dividiéndolo entre la sumatoria de XI menos la X de X testada, que es X media, todo esto elevado al cuadrado, donde X con el subíndice Y es la que ocupa la iésima posición de la muestra, que es la muestra ordenada de menor a mayor. La X testada es la media muestral. Las variables ahí se calculan como es donde siendo los valores medios del estadístico ordenado de variables aleatorias independientes e identificadas distribuidas, muestreadas de distribuciones normales y de V, que es la que denota la matriz de covarianzas de este estadístico de orden. La hipótesis nula se rechazará si W es demasiado pequeño, ya que el valor de W puede oscilar entre 0 y 1. Los coeficientes A y N suelen aparecer tabulados en los manuales, obteniendo el valor de W, que es un valor de la muestra de la tabla de Shapiro-Wilk, que es correspondiente a un tamaño muestral de N y a un nivel de significancia alfa. Su distribución permite calcular el valor crítico del test, que permite tomar una decisión sobre la normalidad de la muestra. La prueba devuelve el valor del estadístico W, así como su probabilidad crítica, P calculada, la cual da la clave para aceptar o rechazar la hipótesis nula de la normalidad. Bueno, pues yo les voy a presentar lo que son los conceptos básicos. Y pues aquí se menciona que existen algunas maneras de estimar si una variable tiene una distribución normal o no. Básicamente nos basamos sobre todo en la forma de los polígonos de frecuencia. Ahora vamos a introducirlos en un test más formal de normalidad. El test se llama Shapiro-Wilks. Plantea la hipótesis nula, que es una muestra que proviene de una distribución normal. Elegimos un nivel de significancia, pues aquí por ejemplo 0,05, y tenemos una hipótesis alternativa
que sostiene la distribución no es normal. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos que la hipótesis nula dice la distribución es normal y la hipótesis alternativa, la distribución no es normal o más formalmente aún. Ahora el test Shapiro-Wills intenta rechazar la hipótesis nula a nuestro nivel de significancia. Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento que se debe llevar a cabo son a partir de 8 puntos, los cuales son los siguientes. El número 1 es establecer hipótesis. El número 2 es seleccionar la prueba apropiada. El número 3 es establecer el nivel de significancia. El 4 es crear la tabla de contingencia. El 5 es calcular el estadístico W. El número 6 encontrar el valor crítico. Y el número 7 es graficar y decidir si la hipótesis nula se acepta o se rechaza. Y por último, el número 8 es concluir. Aquí, como se muestra en el ejercicio, dice la siguiente muestra es una lectura de glucosa en la sangre de 16 pacientes. Un doctor especialista desea saber si la lectura proviene de una distribución normal. Aquí se toma un nivel de significancia del 5% y en el lado derecho tenemos una tabla que tiene todos los datos que va desde el 0.3 hasta el 99.1. También tenemos lo que es la fórmula. El primer paso que tenemos que hacer es establecer nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis nula va a ser que la muestra de los 16 pacientes provienen de una distribución normal. Y nuestra hipótesis alternativa es que la muestra de los 16 pacientes no provienen de una distribución normal. Ahora tenemos que seleccionar la prueba apropiada. ¿Cómo hacemos esto? Ya nos indicaron que las características que tiene la prueba de normalidad de Shapiro-Wills se basa en que debe ser el tamaño de la muestra menor a 50 y debe de ser un número par. En nuestro caso es 16, por lo cual podemos proseguir con la prueba de normalidad de Shapiro-Wills. Siguiente diapositiva. Lo siguiente es establecer el nivel de confianza y el nivel de significancia. En el ejemplo ya nos entregan a nosotros el nivel de significancia, por lo cual para nosotros sabemos que si el 5% es el nivel de significancia, el 95% será nuestro nivel de confianza. Lo que debemos hacer ahora es crear nuestra tabla de contingencias. La tabla de contingencias se crea con la mitad del tamaño de la muestra, en este caso deben de ser 8. Que la primera columna nos muestra que es el listado de los pares que se van a juntar según la muestra. Y la segunda columna, donde está ahí, es el coeficiente de par ahí de Shapiro-Wills de las tablas. Este coeficiente lo vamos a sacar de las tablas de coeficiencia de Shapiro-Wills. Del lado derecho se muestra las tablas, donde en las filas nosotros encontraremos el número I o la letra I, que es el número de pares que tenemos, en nuestro caso 8. Y en la parte superior, en las columnas, nosotros encontraremos el tamaño de la muestra, que en nuestro caso son 16. Tomaremos toda esa columna hasta el renglón 8 y la pasaremos a nuestra tabla. Siguiente diapositiva, por favor. Para que quede así, dándonos para cada par un valor de ahí. Lo siguiente sería calcular el estadístico W, el cual nos utilizaremos la siguiente fórmula que dice W es igual a la sumatoria de AI que multiplica al X último menos el X primero. Todo esto elevado al cuadrado entre la sumatoria de XI menos X barra y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Como siguiente paso sería darle el valor a X mayor y X menor. ¿Cómo vamos a hacer esto? De los datos que nos dieron anteriormente, vamos a agarrar el X mayor, el dato mayor que nos otorgaron, el cual es el 9.1, y así hasta de mayor a menor. ¿Ok? Como siguiente paso sería restarle al X mayor, restarle el X menor, el cual nos muestra los resultados en la columna número 5.
Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. La siguiente diapositiva muestra el siguiente paso que tenemos que hacer, que es multiplicar a y por el x mayor menos el x menor, que ya lo teníamos. Entonces, agregamos una sexta columna, la cual dice cómo lo debemos hacer y el resultado que nos da. En la columna número 6 nos muestra los resultados que nos dieron. Entonces, como dice que es una sumatoria, vamos a hacer la sumatoria de estos números, ¿sí? Y se muestra al final de la fórmula, ¿sí? Debajo. Que dice la sumatoria nos da un total de 135.0285. Y la fórmula nos dice que lo tenemos que elevar al cuadrado, el cual lo elevamos al cuadrado y nos dio un resultado como 18.232.7. Eso a la parte de arriba. Para la parte de abajo serían los siguientes pasos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya teniendo nuestro numerador de la ecuación, ahora tenemos que sacar el denominador, que nos dice que es la sumatoria de x barra al cuadrado, que sería este valor que habíamos sacado desde un principio. Entonces, mi estadístico W quedaría o sería igual a 18.232.6958 sobre 20.237.61. Y entonces nuestro resultado de esta operación sería 0.9009. Y entonces este sería nuestro estadístico de Shapiro-Wilks. ¿Cómo encontrar el valor crítico? Pues el valor crítico es el valor de tablas de Shapiro-Wilks con tamaño n y alfa conocidos. Entonces checamos nuestros datos y checamos la tabla, y en esta ocasión tomamos como significancia 0.05 y nuestro tamaño de muestra es 16. Entonces relacionamos los datos y con esto encontramos nuestro valor crítico, que sería 0.887. El siguiente paso sería decidir si la hipótesis nula se acepta o se rechaza. Recordemos que nuestras reglas sería de que si mi W es mayor a mi valor crítico, se acepta, y si mi W es menor a mi valor crítico, se rechaza. Entonces, como los datos que tenemos, mi W es igual a 0.90 y mi valor crítico 0.887, vamos a aceptar la hipótesis nula. Y ya como conclusión, pues ya obtenemos que con un nivel de confianza del 95%, concluimos que la muestra sí proviene de una distribución. En estas pruebas regularmente se comprueba con un software, y en este caso utilizaremos el XLStat. Y aquí lo único que tenemos que hacer es instalarlo, abrir nuestro Excel y seleccionar los datos. Entonces aquí nada más le vamos a poner las pruebas que queremos y seleccionamos los datos, y automáticamente al darle en OK nos va a arrojar todos nuestros resultados y la interpretación. Aquí, por ejemplo, sabemos que anteriormente nuestro resultado de W había sido 0.9009, y aquí nos dice que nuestro W debería ser igual a 0.98 o 908. Entonces quiere decir que nuestro procedimiento estuvo bien. Y pues ya también nos arroja lo que serían las gráficas de cómo de cómo se interpretaron los resultados, y esto sería todo. Como conclusión, podemos concluir que es un contraste de ajuste que se utiliza para comprobar si unos datos determinados han sido extraídos de una población normal, además de que los parámetros de la distribución no tienen por qué ser conocidos.
Esto es todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado y que la hayan entendido a la prueba de Shapiro-Wilk. Y gracias por su atención.